Ya Hola, está vaya, totalmente. nosotros pensamos que Ingrid ya no iba a regresar, Pensábamos pero, que ya no pero iba a ¿Cómo ven? regresar. ¿Cómo regresó ven? recargada. Entonces, voy a ir Y miren empezando a que, grabar Hola esto para... chicos, tienen que grabar, por favor. Yo voy a empezar oigan, el programa con mi nueva gorra. ve nada más. Mira, Dani. No, bueno. Una gorra genial, creo yo. Muchas gracias, Es Ingrid. mi nueva gorra de apoyo a Maduro. Además puedo bailar el reggaetón también sin problema o cualquier tipo de canción afín. Ya me las sé todas de memoria. Tengo los pasos de baile y bueno, aquí estamos. De Pues tal vez vuelta. habría que hacer ¿Sabes? una edición especial de los pasos de la semana en el cual se llamen los pasos de Venezuela y podríamos estar como una clase de Zumba colectiva y ya nos vas Yo animando. digo que hagamos eso. Pero Definitivamente. sabes que, Ingrid, que esa es parte de mi discusión con Alina. Yo puedo estar muy convencida de muchas de las cosas que comparte, pero el machismo patriarcal de la izquierda venezolana no puedo. O sea, yo Heavy jamás metal. podría ser De acuerdo. castrochavista ni madurista ni nada, porque realmente es demasiado para mí, es demasiado patriarcado en esos espacios. Pues sí. Entonces, tiene sus límites. De acuerdo, totalmente. De hecho, hablé allá con unas personas de la comunidad LGBTQ más como activistas y me decían eso. Me decían el nivel de atraso y de cero relevancia que le dan, digamos, en estos movimientos a las diversidades, a los feminismos, como a Bueno, las a disidencias. la Decía, despenalización del aborto. ajá, Es un país que no tiene el aborto en ninguna, o sea, no tiene, es parte de una agenda que no ha avanzado y que parece que se va a quedar relegada para dentro de mucho tiempo, ¿no? Ups. pues sí. ¿Sí? Entonces, bueno, Bueno, pues definitivamente tengo mis límites, pero soy muy feliz de verlas. Y me sorprende mucho, ya sé que tenemos otro tema ahorita muy importante, pero sí hay algo que quiero decir. Me sorprende muchísimo que no importa si es eh, Alina Duarte o Ingrid Urgelles o Fernando Buenabad o Lautaro Rivara o Meme Yamel o El Necio o Irene Sugasti o quien sea que vaya y te diga, no, lo que estás viendo en la mayoría de los medios no está pasando, o sea, la gente vive normal, es atacada brutalmente por gente que dices, ¿te has parado ahí últimamente? Estás ahí, lo estás viendo, porque toda la gente que está ahí, y nos pasó en las elecciones con Alejandro Ruiz y con todos los que fueron como observadores, y que de todas maneras teníamos críticas por publicar lo que estaban contando, ¿no? La gente que estaba ahí, o sea, a nosotros nos cuestionaron mucho por la cobertura de Alejandro, algunas personas, incluso personas cercanas a pie página. eh, y me sorprendía mucho y decía, bueno, pues es que ni modo que no crea lo que me está diciendo Alejandro, que está ahí, ¿no? Ahora Ingrid iba a ir a poner el equilibrio a Lina y bueno, ya la vieron, ¿no? Pero ¿por qué genera ese efecto? Y creo que eso es importante decirlo. También nos pasó cuando hace 2 años, cuando fuimos José Ignacio y yo, y de todas maneras me parecía eh, en ese momento quizá era más justificado porque la precarización estaba todavía, o sea, todavía en estos 2 años han podido también salir de las condiciones de pobreza, mucho por factores externos, pero llegó a un punto en el que, pues, por eso hay 7 millones de personas fuera de Venezuela, ¿no? Pero entonces todavía en ese momento podía estar más justificado que nos dijeran eso. Pero era increíble que tú les estás diciendo, mira, acá está, estoy viendo esto, está el centro comercial abierto, miren, ¿no? La gente sale al comercial y te decían, no, es que tú y tu ideología, y dices, pero vamos, estamos hablando de personas con perfiles muy distintos, muy, muy, muy distintos, con historias muy distintas que van como observadores y que todos dicen lo mismo, pero no, los equivocados son todos, o sea, es como el chiste ese del que va en el periférico y diciendo, oye, pero ¿por qué todos van en sentido contrario? Entonces, o sea, es que
todos los que esteban terminan diciéndonos exactamente la misma cosa, ¿no? Que es, pues sí, hay movilizaciones de estos ultraderechistas poco relevantes, no están paralizando el país, no están generando, no están a punto de una guerra civil, ¿no? La mayor parte de la gente está harta del tema y vive su vida normal, y hay unos que están apoyando a Maduro porque de base social del chavismo, como varios lo sabemos, hay una base social de jóvenes, además, hay muchos jóvenes y eso a mí me impresiona mucho en esa base social. Y claro, hay también críticas dentro del chavismo, como hablábamos aquí la semana pasada con Gaby, ¿no? Pero la otra parte, ese otro escenario catastrófico de que hoy, y me pasó a mí en Cuba, recuerdan que también les decía, porque todo el mundo me preguntaba que, oye, ¿cómo estás en Cuba? Y yo decía, pero ¿por qué me preguntan eso? Y porque las noticias decían que casi estaba a punto de caer Díaz-Canel. Y yo decía, bueno, pues yo estoy aquí turisteando en La Habana y yo no creo que hoy caiga Díaz-Canel. O sea, perdón, pero no me parece que este sea el escenario aquí. Pero es muy curioso, es muy curioso como la reacción de la gente. Entonces quería comentar, Es aunque ya muy sé que esquizoide. le voy a pasar el micrófono a Ingrid para que ya empecemos y hable de lo que ustedes quieren preguntarnos, chicos, que son los temas de Palestina Solo voy a pasar un y Trump. dato, voy a pasar un anuncio. No sé cuándo vean esta mesa, porque puede ser en vivo, puede ser mañana sábado, pero va a salir el texto por el cual van a volver a funar a Dani Pastrana, porque el texto que yo le voy a entregar también va a ser un texto parecido al de Ale, porque la verdad es que es muy loco y muy esquizofrénico que uno vaya a un lugar que todo el mundo te dice que tú no estás viendo lo que estás viendo, y todo el mundo te dice que tú estás equivocado cuando tú estás literalmente ahí, observando efectivamente que en el refrendo del presidente Nicolás Maduro no hubo ninguna movilización del 70% de la gente que supuestamente votó por alguien más, no hubo ninguna movilización de grupos grandes, y la movilización que hubo eran 5 pelados, yo estaba ahí a 2 cuadras, o sea, literalmente ahí, y no hubo el secuestro, ¿no? Y como la narrativa no era así literalmente desde el otro lugar, y claro, uno les dice, oye, el Zara, el mall, digamos, la tienda Zara es la más grande de Latinoamérica, está en Caracas, y tiene una tecnología que no conocemos acá, o el mall, el centro comercial al que fui, tiene 5 pisos con todas las tiendas que se les puedan ocurrir, no hay desabastecimiento, no existe eso, hay tecnología, hay consumo, hay cadenas, hay McDonald's, hay Kentucky, o sea, cuando uno empieza a decir eso, claro, es como una sorpresa porque nos han vendido permanentemente la idea de que ese es un país prácticamente desmantelado, prácticamente como un poco Cuba hoy en día, ¿no? Que sí, Cuba hoy en día está muy empobrecido, pero la verdad es que esa no es la realidad de Venezuela, y ahí va a estar en el Bueno, texto que usted va a poder leer pero prontamente. un poco sí estaba así hace 2 años, y no quiero decirte hace 5, ¿no? O No, sea, sí claro, llegó un sí, toque sí, que sí, los venezolanos empezaron a bajar de talla. Para que así es. un país, la gente empiece a bajar de talla, realmente es que hay condiciones muy graves. Y a mí todavía me tocó hace 2 años, cuando los 10 años de Chávez, pues el metro, un caos, se paraba, no había papel de baño en los propios eventos. Creo que eso José Ignacio lo escribió porque decía la intelectualidad y todo muy bien, pero uno iba al baño y no había, ¿no? O sea, realmente con muchas carencias que han ido modificándose. Y bueno, tiene que ver todo con cómo se han modificado el mapa ahora a partir de la invasión Rusia a Ucrania, y pues eso cambió la vida porque pues Venezuela tiene recursos, tiene petróleo y tiene cosas que le interesan a muchos países más allá de la ideología, ¿no? Entonces, bueno, y puede ser que justo el modelo que ha elegido Venezuela para salir de esa crisis tan profunda, a lo mejor a mí no me convence tanto, ¿no? Que haya McDonald's y Zara y eso, pues a lo mejor no es el modelo que a mí me gusta, pero pues es el modelo que han elegido y es lo que están viendo que hay. Y Es lo un que es muy loco es que la modelo, gente te diga, no, eso no es así y es por tu ideología. Y dices, no es por mi ideología, es por mis ojos.
Es un modelo como estilo chino, que yo siento que es un modelo que hoy en día es una alternativa muy viable, porque la otra es casi imposible, como tú decías, no había hambruna, o sea, literalmente porque la otra opción de cerrarse no es sostenible cuando tienes sanciones económicas múltiples. Y las sanciones también no son solamente que no te compren productos, las sanciones son que no te venden cuestiones esenciales como, o sea, como el repuesto de la máquina para tratar el cáncer o el repuesto de la máquina que sirve para la plataforma petrolera, o sea, te afectan a todo nivel y básicamente llega un punto en que tienes que elegir el modelo y este es un modelo como el modelo chino, que dentro de todo ha logrado sostener un territorio gigante sin balcanizarse y 1.300 millones de habitantes en condiciones más o menos decentes, que uno dice, ¿cómo estaría China si estuviera en manos de los otros? No habría China. Pero algo que es muy interesante es que ustedes siempre que piensen en el eje del mal, porque ese es el eje del mal, piensen en el petróleo, porque resulta que el eje del mal son los países petroleros, ni más ni menos. O sea, no hay otra cosa que los una excepto que hay petróleo. Entonces, usted también pregúntese, mire qué casualidad, que justo quienes tienen ese recurso natural, ahora resulta que son los enemigos de la humanidad. Así que nada, es interesante la conversación, a ver qué pasa ahí con el texto que le lea a pie de página, ahí va a ir el texto completo. Exacto. Y también eso está ligado, ¿sabes qué país no tiene petróleo de ese eje del mal, pero tiene otras cosas como una situación geográfica muy importante? Cuba, que Cuba Ah, por también fue supuesto. parte de la historia de esta semana, 5 días antes de dejar el poder. Joe Biden, que no sabe ni cómo se llama, le quitó la categoría de terrorista a Cuba, que ya sabemos que son te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, te quito, ¿no? Se la puso Trump, se la quitó Obama, se la puso, no, se la quitó Obama y se la puso Trump, se la quitó Biden ahorita y pues ya vamos a ver cuándo se la regresa Trump, ¿no? Porque es esta categoría en la que hay 4 países que son países según y que apoyan al terrorismo, ¿no? Que es Irán, Corea del Norte, Cuba y se me está yendo algún otro, pero son 4 países que justo por esa condición se justifican los bloqueos, se justifica cualquier cantidad de medidas y que nadie pueda tener comercio con ellos, ¿no? Entonces, eso es importante porque pues se está pavimentando acá este camino. No es que no me alegre, me alegra mucho que le quiten esa categoría de terrorista a Cuba. Digamos, ahora tendríamos que decir, bueno, ¿y cuándo le quitan el bloqueo? ¿No? Este bloqueo ya de tantos años, de tantas décadas, pues ya tendrían que quitárselo, ¿no? De una vez, pero no vamos a llegar a tanto. Entonces sí me alegra, pero no puedo dejar de pensar que pues el blanqueo está a todo lo que da, ¿no? Primero le quitan la categoría de terrorista a Cuba, luego detectan, declaran, anuncian el alto al fuego en Palestina y pues luego toma posesión Donald Trump, ¿no? Entonces, hasta que le vuelvan a poner la categoría a Cuba y hasta que vuelvan a atacar Gaza, que es la historia interminable de los últimos 75 años, ¿no? Si ustedes tenían duda de por qué la mesa insumisa se llama la mesa insumisa, bueno, aquí hay una clara muestra de que estas dos mujeres pues hablan de lo que quieren y cuando quieren, y la verdad es que yo no lo reprocho, más bien lo aplaudo porque creo que los discursos son para tomarlos y apropiárselos, pero bueno, no sé si quieren regresar un poco al plan y hablar sobre esta cuestión de que pues... El miércoles 15, ya jueves 16 para nosotros, se anunció un plan de cese al fuego en Palestina, algo que estábamos esperando miles de millones de personas en este mundo, y pues es algo que nos ha defraudado a miles de millones de personas en este mundo porque actualmente no se ha publicado formalmente el acuerdo y Benjamin Netanyahu es el que lo ha mantenido y siguen habiendo ataques y siguen habiendo bombardeos. Entonces pues en dónde estamos, qué significa esto y hacia dónde nos podría llevar. No sé quién de las dos quiera volver a comenzar. Yo puedo como pseudo comenzar siguiendo la agenda de la gente obediente. Perdonen, no somos insumisas, no podemos obedecer. Ustedes saben que es como del espíritu de una no poder obedecer ninguna norma, pero
vamos a intentar aquí seguir lo que habíamos conversado. Un poco Dani hizo el resumen, ¿no? De la contingencia y cómo todo está vinculado a que viene la asunción del malo maléfico del mundo, Donald Trump, que va a llegar al poder, insistimos, con mucho más poder que antes, con un referendo popular, con un Congreso a favor, con, digamos, en la Corte Suprema afín, o sea, llega recargado 2.0 y con una fotografía que la verdad es como literalmente el malo del mundo, porque vienen con una versión oscura, performática, que uno no sabe cuánto es performance y cuánto es la locura inherente al individuo es en cuestión, ¿no? Nuestro Nerón, nuestro emperador que va a quemar Roma. Yo diría que el tema de Palestina en particular, podemos desgranar los otros, tiene que ver con una cuestión básicamente de negociación, pero había un tuit muy bueno que alguien decía el otro día, decía, oye, un miércoles cualquiera la humanidad decide que vamos a dejar de matar palestinos. Así de brutal, así de absurdo, así de, ¿no? Un miércoles. Así decidimos que hoy día se acabó el genocidio, así como decidimos que un día sigue el genocidio. O sea, de un nivel, todo el tema de Palestina, que yo creo ha sido uno de los episodios más críticos de nuestra historia reciente. Como bien se dice, el futuro de Palestina es el futuro de la humanidad, efectivamente, porque Palestina representa todo, ¿no? Palestina representa la opresión de los pueblos, el capitalismo extractivo, el imperialismo, o sea, todos los males de la época están totalmente, digamos, configurados en ese territorio de Palestina. Y si es Palestina hoy, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Básicamente porque está en la solidaridad de los pueblos que nos decimos, los pueblos del tercer mundo, del sur global, donde Palestina y nosotros, Latinoamérica, estamos y tenemos cosas en común. Entonces, lo que pase con Palestina va a definir el curso del mundo en los próximos años. Y cuánto de eso se puede, digamos, empujar y cuánto en realidad son cuestiones políticas por conveniencia, ¿no? Ahí es donde uno se pregunta hasta qué punto esto de Palestina es real y efectivamente va a ocurrir. Ahora, yo le estuve preguntando a unos compitas nuevos que tengo ahora, ¿no? De la Internacional Antifascista, ustedes saben, ya me radicalicé, tengo los rifles allá atrás, voy a salir a matar fachos, es cierto. Y mis compas son como del mismo toque, entonces yo pregunté, oigan, ¿qué es esto del acuerdo? Porque decían hay acuerdo, pero seguían matando gente. Era como, ¿cómo funciona? ¿No? O sea, se llega a un alto al fuego, pero desde el alto al fuego hasta ahora sigue Israel bombardeando medio mundo. Entonces me explicaban que tiene que ver con un tema interno del gobierno de Netanyahu. Me dijeron que este cese al fuego fue un acuerdo, ¿no? Entre Hamas y el gobierno de Israel. Hamas, recordemos, la resistencia palestina. No vamos a usar la palabra terrorismo porque eso es de los gringos atroz, es la resistencia. Y por otra parte, los representantes del gobierno israelí que se sientan a acordar términos, acuerdos, digamos, de entrega de rehenes y una serie de cuestiones prácticas. Sin embargo, para que ese acuerdo tenga efectos, tiene que ser refrendado por el Parlamento israelí, cuestión que es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno de Netanyahu hoy en día está en una crisis política interna muy profunda. Es un gobierno altamente cuestionado, con muchos quiebres al interior, ¿no? Netanyahu, me explicaba este Leonardo Herman, que es un activista argentino que sabe mucho del tema porque él lleva este tema como su bandera de lucha, me decía, es parte Netanyahu de una coalición fascista. Y dentro de esa coalición fascista hay unos que son más fascistas y unos que son menos fascistas. ¿Ya? Son todos fascistas, pero hay unos que ya son el extremo del extremo y Netanyahu, que no sería el extremo del extremo. Imagínense ustedes cómo serán. Hay muchas divisiones entre los ministros que se alinean con Netanyahu y otros que se oponen, ¿no? Como por ejemplo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, creo que se pronuncia, que pertenece a un partido que se llama Poder Judío. Hay otro que es el ministro de Finanzas, que pertenece a un partido que es sionista religioso, y ellos actualmente están amenazando a Netanyahu con que van a abandonar el gobierno si esto se aprueba. O sea, no están a favor del cese al fuego. Para estos sectores que son de la extrema derecha, ellos han llamado a los famosos colonos, que son estos que viven quitándole tierras al pueblo palestino, para que salgan a las calles contra el acuerdo. O sea, hay un llamado a salir a la calle, ¿no? De estos hiperreaccionarios fascistas. Y ya hay hoy en día protestas a favor y en contra. Entonces hay un conflicto interno con protestas de los dos lados. Las protestas a favor están protagonizadas generalmente por los familiares de los prisioneros israelíes, de los supuestos prisioneros que tiene Hamas.
Y las protestas en contra son estos sectores de la extremísima derecha que llaman a los colonos a no aceptar. Entonces, es muy complejo porque si a eso le sumamos que Israel hoy en día sigue bombardeando y masacrando a palestinos, esto ya fue denunciado en muchas redes y en muchos lugares, entonces el proceso está muy lejos todavía de solucionarse, de encontrar una solución definitiva, ¿no? Es decir, primero hay que esperar a ver qué pasa en el Parlamento israelí, hay que ver qué consecuencias internas va a tener para Netanyahu lo que resolvió y también para el pueblo palestino. Es decir, en todos los escenarios podríamos decir que Netanyahu es una especie de cadáver político, o sea, él no tiene casi apoyo y es muy cuestionado al interior de Israel. Si, por ejemplo, si se aprueba, eso significa que es una derrota, ¿no? Es decir, si sale el acuerdo de Hamas es porque Israel perdió y es considerada una derrota. Y a su vez se abre una crisis que podría terminar en un golpe de Estado, por ejemplo, o la caída de Netanyahu. O sea, así de enredoso está. Si no lo aprueba, si es un no, los familiares de los cautivos israelíes van a salir a las calles y también va a haber, digamos, se va a poner en cuestión el gobierno de Netanyahu. Entonces va a perder porque sí o porque no. Está en este momento en un zapato chino. Y por lo tanto, independiente de eso, ¿verdad? Eh, vamos a tener que esperar a ver cuál de las dos opciones va a ser menos dañina para Netanyahu, probablemente se va a ir con esa, y por lo tanto estamos todavía lejos de ver realmente un cese al fuego aprobado, ratificado por el Congreso en Israel. Así que un poco esa es la explicación de por qué seguimos viendo que continúa el genocidio. Dani, ¿y entonces qué esperamos? ¿Qué podríamos esperar? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cómo podríamos buscar una salida? Tal vez son preguntas que tú no tengas la respuesta, pero ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has interpretado? ¿No? A mí me quedaba claro la carencia digamos, de presencia de Netanyahu, ¿no? En el control político de Israel, pero no sabía que el grado de complejidad era tanto como el que nos pone Ingrid ahora. Sí, bueno, lo que dice Ingrid es muy claro, hay una visión todavía más a la derecha que Netanyahu y claro que están amenazando con salir del gobierno, pero yo creo que el domingo vamos a tener ese acuerdo. Hoy lo están discutiendo en el Congreso, pero yo creo que ese acuerdo va a estar porque, porque Trump lo quiere. Básicamente, o sea, ¿quién está presionando? No es que haya, no solo es que haya las familias de las personas secuestradas presionando a Netanyahu, eso la verdad pienso que podría ser poco relevante para un personaje y para un gobierno así. Pero Estados Unidos quiere tener esa bandera. Trump lo ha anunciado, o sea, es como el regalo para la entrada de Donald Trump para decir que está cumpliendo es más, él se lo atribuyó ya en Twitter, él ya se atribuyó el acuerdo de paz a sus grandes gestiones, que en realidad es su presión. Quien está presionando a Netanyahu, que sí está entre dos fuegos, es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí vamos a tener, desde mi punto de vista, el domingo un acuerdo y el lunes va a asumir eh, eh, el poder en el país más poderoso del mundo, un personaje que viene acompañado de toda una oligarquía. Ayer estaba viendo imágenes de estas naves espaciales ahora y platicaba con un compañero acá como pues ahora es la era de las naves espaciales del mercado, ¿no? O sea, porque en alguna época cuando yo era niña pues las naves espaciales eran o rusas o estadounidenses o lo que sea, ¿no? Bueno, pues no, ahora son de Elon Musk y otros cuantos oligarcas que están compitiéndose esa carrera espacial. Entonces ellos con ese paquete, con ese cargo bajo el brazo, viene Donald Trump a asumir la presidencia. Ahora, el tema con el acuerdo, y eso sí es lo que es muy complejo, es que tiene estas tres fases, ¿no? La primera es un cese al fuego que en realidad es, por lo menos en los primeros 16 días, ese cese al fuego va a ser durante 4 horas. O sea, en lugar de bombardear 14 horas, pueden bombardear solo 10. Entonces es así como primer detalle, es un cese al fuego un poco extraño. Y después de 16 días van a medir, eh, pues esto de cómo funcionó la entrega del intercambio de personas, ¿no? Entonces, pero es un cese al fuego, digamos, limitado o acotado.
La segunda parte que tiene que ver, segunda y tercera parte, porque esto es para 6 semanas y después tiene que ver el regreso de las personas desplazadas. Hay que entender que son 46.000 personas asesinadas en los, digamos, en, en, en- en el conteo más bajito, en el más moderado, porque hay otros que nos han hablado que puede haber incluso el doble o 3 veces. La mayoría niños y niños y mujeres, y 1,9 millones de personas desplazadas y el 90% de la infraestructura de Gaza destruida. Entonces, segunda parte, bueno, se permitirá también ayuda, que entre la ayuda humanitaria, pero controlada las fronteras por Israel, como siempre ha sido, por estos colonos. No establece el acuerdo nada que ver con la ocupación que tienen y el control, porque hay que recordar qué es lo que provocó este ataque de Hamas el 7 de octubre. Bueno, pues que vivían en una suerte de apartheid. Las personas en Palestina, en Gaza, frente a una colonia, o sea, al avance de esto que le llaman los colonos que iban ocupando espacios de tierra y quitándoles, invadiéndoles y no dejándoles pasar porque el control fronterizo lo tiene Israel y el control de una parte de Gaza, Cisjordania, tiene que ser autorizado por militares de Israel. Entonces, pues digamos que esa segunda etapa pues también está muy en veremos porque no hay ninguna referencia a lo que tiene que ser la ocupación y el apartheid previo que ya existía de Israel, ¿no? Y la tercera parte, que es la reconstrucción, que dice la ONU que se van a tardar como 15 años, pues eso sí, en 6 meses no se les ocurre romper el acuerdo, cambiar de idea y volver a tomar, hacer, atacar y a bombardear como lo han hecho en los últimos, todos los años. O sea, lo ha hecho, no, o sea, por supuesto, hace 60 años, pero es muy, muy, muy seguido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, pues eso es un acuerdo muy inequitativo, es un acuerdo que así como está, termina siendo como con todas las posibilidades y las ventajas para Israel, aunque dentro de Israel se pueda ver, como bien dice Ingrid, como una derrota política. El que va a salir, por supuesto, mal en todos lados va a ser Netanyahu, y que bueno, ojalá que termine como estos personajes de Superman en un cuadro, un hoyo negro lejos, ¿no? Y que deje de hacer daño él y mucha gente que hacen mucho daño en el espacio, que queden ahí perdidos, pero definitivamente no es todavía algo, es algo que nos puede alegrar porque que dejen de matar gente el domingo, lo que se pueda hacer es bueno, pero por supuesto es absolutamente insuficiente para el daño que se ha hecho y además es una medida para mí pues muy de apantallamiento y de blanqueo para la entrada de Donald Trump. Pues pues es el tema, ¿no? Justamente, creo que una pregunta que salta a la mente es justamente esto, ¿no? O sea, con este cese al fuego, ¿se acaba la colonización israelí contra el pueblo palestino? O qué va a pasar incluso con Netanyahu, ¿no? Que con sus órdenes de captura, o sea, cuál es el futuro próximo que podemos ver? No sé si Ingrid me quiera comentar un poco. Yo solo quiero Mira, intervenir un poquito sí, sí, antes, sí. ¿no? Para recordar pues, cuestiones de las reglas y el tiempo. Yo sé que no les gustan estas cosas, ¿verdad? Pero ya los consumimos un cacho y nos quedan como 10 minutitos. Entonces, pues nada más les digo, ¿no? Ahí. Sí, así vamos a hacer, así, rápido, concreto. Échele, échele. Eh, ya, echémosle. No, mira, es difícil vislumbrar o avisorar el futuro, así como de decir, bueno, qué es lo que va a ocurrir, pero uno conociendo cómo funcionan las potencias imperialistas occidentales, cómo han funcionado toda la vida, efectivamente es muy difícil que esta cuestión se vaya a acabar con un simple cese al fuego antes de que Donald Trump ascienda al poder. Claro que esto tiene que ver con Donald Trump, claro que tiene que ver con que va a llegar ahora y que de alguna manera no está disponible para seguir financiando guerras en el exterior por un tema económico, no es porque le importe la gente en Gaza en ningún caso. Lo que sí
creo que hay un par de personajes que van a ser muy perjudicados con este cese al fuego, cosa que por supuesto nos hace felices, ¿no? Uno de ellos va a ser Biden, como el presidente genocida, que lo hizo muy mal en su administración y que además termina con cuestionamientos y termina con una decadencia tremenda. Y ya yo creo que una postal de su gobierno es la conferencia de prensa de Blinken de ayer, donde censuran y se llevan a 2 reporteros, casi que con guardias, casi que sáquenlos de acá, la democracia liberal del mundo, ¿no? Que censura la libertad de prensa. O sea, eso yo creo que es evidente lo que está ocurriendo allá, y cómo esta decadencia, ¿no? De Estados Unidos, de todo este discurso de que, de que la democracia, que la libertad, que la cuestión se va en 2 segundos cuando uno ve que ni siquiera pueden preguntar, porque la verdad es que los reporteros querían preguntar nada más. Entonces, claro, hay una decadencia asociada a ese gobierno de Biden que yo creo que Donald Trump está impulsando, ¿no? Para él llegar como el pacificador y miren lo que hizo este otro señor. Y también hay algo que tiene que ver con Israel, es decir, no nos olvidemos que el lobby sionista en Estados Unidos es tremendamente importante, que los sionistas están metidos a todo nivel en, digamos, los poderes tanto políticos como económicos en Estados Unidos. Entonces no se va a acabar el interés que tiene Israel de colonizar los territorios, eso no se va a terminar, y por lo tanto faltan muchas etapas. Había un cartel muy bueno que decía que se acabe el fuego ahora, que mañana se libere Palestina, pero sigamos boicoteando a Israel para siempre, ¿no? O sea, no tiene un plazo eso, porque Israel, el ente sionista, como dice mi amigo Christian Nader, que me encanta que diga así, el ente sionista, es un ente efectivamente de guerra colonial, utilizado por estos poderes imperiales, eh, por lo tanto es una base, o sea, no es un país realmente que tenga una ideología y que esté buscando establecerse como país. Aquí hay o sea, hay literalmente un enclave militar que está puesto en la región por una cuestión de territorio, de estrategia militar, de hidrocarburos, del estrecho de Hormuz, o sea, hay toda una lógica detrás que tiene que ver con el imperialismo y por lo tanto difícilmente van a soltar Gaza y todavía falta muchísimo para que veamos realmente que haya algo, digamos, sobre todo porque además viene Donald Trump, entonces no esperen tampoco que el mundo en los próximos años sea un mundo de justicia y de paz, pues. Perdón por ser tan negativa, pero soy del Cono Sur. No, pues es que así pasa y la verdad es que uno viendo cómo vienen las cosas, pues no, ya no nos queda esperar nada, ¿no? Pero bueno, Dani, con la llegada del Donald Trump, pues, ¿qué se nos viene, no? Él prometió la paz mundial, dijo que iba a acabar con el conflicto en Ucrania, ¿no? Y tal vez que iba a acabar con el conflicto en la Franja de Gaza. Entonces, pues, ¿cuántas promesas falsas crees que pueda dejarnos ahora en estos siguientes 4 años? ¿Y cuántas amenazas que sí va a cumplir? Sí, no, yo promesas falsas, no, yo creo que va a cumplir bastante sus promesas. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya lo dijo Biden, ¿no? Se está formando una oligarquía en Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influencia que realmente amenaza toda nuestra democracia. Así dijo el presidente saliente y uno no, nada más no puede evitar pensar groserías. Yo generalmente no las pienso mucho, soy una persona bastante moderada en muchas cosas, pero escucho eso, leo eso y realmente dan ganas de aventarle un zapato a la cabeza. Y bueno, ¿y tú qué hiciste, idiota? ¿No? O sea, ¿qué hiciste? Porque lo hiciste tan mal, como bien dice Ingrid, que pues nos dejaste en manos de estos personajes, de esta oligarquía, porque lo hiciste muy mal, ¿no? Y tenías una responsabilidad frente a muchas cosas, ¿no? Era pues justamente la parte que podía haber sido un contrapeso si el Partido Demócrata pues algún día hubiera entendido que tenía que renovarse, que tenía que dejar de ser también esa parte de ese establishment que Donald Trump llegaba porque la gente está harta de eso y que también estábamos hartos en el mundo del genocidio y que estuvieran provocando estas guerras. Entonces, pues eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a pasar. Entiendo que ya se están preparando, por lo menos el gobierno de México, y yo supongo que también otros gobiernos en Centroamérica, para una posible inicio de deportaciones, porque lo que sí va a hacer es va a tener arranques, ¿no? Y va a tener sus momentos de espectacularidad. Le gusta, es un hombre que viene de
ahora sí que de la tele, es un showman, ¿no? Entonces, pues le gusta llamar la atención y la gente, y hay mucha gente que reacciona también con eso, provocar los enojos, provocar el odio, es parte de su personalidad, pero también de una estrategia política para generar miedo. Entonces yo creo que ahora va a haber los gobiernos se están preparando, hubo una llamada entre Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo de Guatemala, ¿no? Un poco para ir midiendo también qué acciones tomar. Es evidente que México está tomando también decisiones, de eso supongo que hablaremos también el lunes en la Mesa Roja. México está tomando decisiones eh, influidas por todas estas amenazas de Donald Trump, la espectacularidad de los operativos que regresaron, ¿no?, a las imágenes de los detenidos, el tema de cómo se está conteniendo el flujo migratorio, y que en todos los días nos dicen, no, pero si ya no pasan, se ha reducido el 96%, el 70%. Bueno, eso significa que México está teniendo políticas para que se contengan y se mantenga en el territorio mexicano, porque sí, hay que tomarse en serio las amenazas de este señor y creo que lo están tratando de hacer. Por supuesto, el efecto en derechos humanos va a ser terrible, y como va a ser terrible también dentro de Estados Unidos con la comunidad LGBTI, con las personas trans, no binarias, todo lo que ella también anunció y va a hacer, por supuesto. Entonces, pues eso no pinta no muy bien, lo sabíamos hace mucho tiempo que iba a llegar este momento, y pues ya, el lunes, el lunes será esa historia. Con esta fea amenaza, impotente amenaza pues de que llegue a la cima de la potencia hegemónica más grande en el mundo, pues una serie de oligarcas bastante poderosos. Ahorita en un ratito en la mesa ambiental vamos a hablar de tantitito del tecnofeudalismo, ¿no? Y de cómo esto hace que los grandes poderes de la nube sean los que se estén adueñando no solo de los grandes recursos del mundo, sino de los gobiernos y también de las demás empresas capitalistas. Pues, ¿qué podríamos esperar, Ingrid? Ya así como manera de cierre y como de despedida y de aplauso final, ¿no? Pues por sí que, ¿cómo le vamos a hacer con el hombre naranja? Hay dos palabras que yo creo que van a sonar este año. Plutocracia global. Eso es lo que anda sonando, porque efectivamente lo que estamos viendo son plutocracias, es decir, gobierno de la oligarquía. Gobiernos de oligarquías que son los ricos en el fondo, y cómo los ricos hoy en día manejan el mundo, son los dueños de todo, y ahí tú tienes desde Elon Musk hasta los que tú quieras, pero básicamente eh, el mundo está girando hacia la plutocracia. Y esa cuestión es algo que tenemos que estar viendo, porque efectivamente los gobiernos populares o los gobiernos de corte, digamos, no oligarca van a ser la rareza aquí. Entonces vamos a tener que defender con uñas y dientes a los pocos bastiones que nos van quedando. Y ahí es cuando uno se enoja muchísimo. Con Bernardo Arévalo, por ejemplo, ahí tienes un caso fatal, o Lula, que son los progresismos blandos, tibios, progresismos que andan lloriqueando por las democracias liberales, progresismos que no entienden que nos van a barrer porque ellos tienen mucho más poder que nosotros, y que si no nos integramos y no defendemos a los nuestros estamos perdidos, ¿no? Porque esta cuestión se gana en colectivo, no se gana de a uno. Y a México le va a tocar ser la primera frontera con la que va a chocar Estados Unidos, porque si la doctrina Monroe viene recargada, el primer territorio sobre el cual va a recaer va a ser México, porque somos los vecinos de Estados Unidos. Entonces, solos tampoco vamos a poder, ¿no? Y por eso uno se enoja cuando viene lo de Venezuela o Cuba o Nicaragua, lo que ustedes quieran, con las contradicciones internas que ustedes quieran, pero siguen siendo gobiernos no oligarcas, digamos, gobiernos que no están en esa línea, donde uno dice, acá debiéramos nosotros hacer un frente común y defendernos, porque va a venir una arremetida fascista que ya la estamos viendo y que viene muy, muy fea para todos los territorios del mundo. Entonces, la verdad es que ahí es como yo creo que la cuestión clave para este año va a ser una cosa de integración, va a ser, las izquierdas se van a tener que definir, la izquierda va a tener que repensar sus proyectos, va a tener que repensar si el progresismo nos sirve o no. Yo creo que no, esa es mi teoría, no nos sirve como está planteado hoy en día. Y vamos a ver si la alternancia del poder nos viene también, porque cuando hay alternancia pasa esto, tenemos puros fachos controlando el mundo, destruyendo nuestros territorios, y qué bueno que venga la mesa ambiental, porque ese va a ser el gran tema, ¿no?
O sea, qué bueno que le demos salida a la mesa ambiental aquí, porque la plutocracia precisamente viene con todo este desarrollo que va a acabar con la faz de la Tierra en términos ambientales. Pues con todo este optimismo característico de Ingrid Urgelles, pues nos vamos despidiendo, a menos de que Dani quieras agregar algo rapidísimo o ya. Bueno, yo solo en descargo de Arévalo y de Lula, también quiero decir que eso obedece también a las propias dinámicas de la política interna de esos países, que no es luego tan fácil. En México es más posible porque tiene un apoyo mayoritario y que se construyó mucho también desde el gobierno de López Obrador, con las conferencias, etcétera, 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 mucho que ya hemos analizado, que se concretó no solo en la elección y los 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum, pero también la mayoría de las gubernaturas, pero también la mayoría en el Congreso, que se refrendó ahorita, después con el proceso de la reforma al Poder Judicial. Entonces, que hay una correlación de fuerzas que permite tomar otro tipo de decisiones e incluso tener otro tipo de respuestas. En el caso de Bernardo Arévalo, que ganó contra todas las encuestas, eh, y que ha tenido todo el tiempo ahí a la fiscal en contra porque no se ha podido deshacer de ella, porque no tiene esa fuerza que aquí tenía López Obrador y que luego ha tenido Claudia Sheinbaum. Y en el caso de Lula, que llegó, pues es que hagan de cuenta, yo me acuerdo mucho que Leti Calderón decía, hagan de cuenta que su vice, o sea, el segundo de a bordo de Lula, pues es como si aquí hubiera sido Mid, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que implica. Entonces, no es tan fácil tampoco. En descargo, sí creo que podrían tener posiciones un poquito más firmes, pero las dinámicas internas de de los países, pues provocan eso, ¿no? Provocan que, pues, no sé, Pedro Castillo en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que no hacen fácil la cosa y muchas de esas cosas, hay que decirlo también, provocadas por Estados Unidos. Ya sin más preámbulos y sin otros apuntes míos, y que espero, a menos de que Camilo quiera opinar No, algo está más, bien. pues Ingrid, Dani, muchísimas gracias por estos minutos y por su desobediencia civil. Gracias también a David Turó por habernos inculcado esto. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana, que seguro van a haber más cosas que nos vayan a hacer poner los pelos de punta. A las Muchas barricadas gracias. nos vamos a ir ya. A las barricadas. Agarren los rifles ya, desde ya. Un saludo de Venezuela, la patria grande, chicos.